bienvenidas a un nuevo episodio de esta serie que estamos llevando respecto a la mujer y todo lo que tiene o engloba de sus actividades. Y bueno, este es creo que un tema que posiblemente les interese mucho. Es el relacionado con la feminidad. Se llama feminidad, no es sinónimo de clonación. Y bueno, obviamente vamos a ver la parte que verdaderamente significa feminidad, no como la que considera el mundo, sino la que es de Dios. Y entonces, pues eso de alguna manera ha sido en parte bueno, porque en los últimos años muchas mujeres, o más bien en muchas iglesias cristianas, muchas mujeres han decidido llevar a cabo esa feminidad bíblica. Entonces, en las iglesias en Latinoamérica, en diferentes países del mundo, ha ido incrementando el número de mujeres que quieren conocer y vivir de acuerdo al diseño que Dios nos creó. Y bueno, es un considerablemente el que se ha tenido. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta de parte de la iglesia? Pues un contundente amén, porque eso es muy bueno, bienvenidas. O sea, adelante a que sigan con el llamado de vivir esa feminidad de acuerdo a la parte bíblica. Y bueno, hay también una situación ahí, porque en ese fervor, en esa intensidad de querer vivir esa feminidad, entonces a veces nos lleva a nosotras como mujeres a saturarnos de un montón de actividades. Vamos a ponerle en esta ocasión de listas de cosas por hacer para llegar a esa meta. Entonces creemos que saturarnos de muchas cosas y decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquí, voy a hacer allá, va a ser como el resultado, ¿no? Entonces también tenemos otros aspectos, justamente como estamos en este mundo en el que ciertas actividades se pueden considerar como tienes que hacerlo, no tienes que hacerlo, y bueno, entonces perseguir una carrera universitaria, trabajar fuera del hogar o buscar ayuda para tus hijos, o simplemente abandonar tu carrera para dedicarte a tu hogar a tiempo completo, son decisiones específicas que no vas a encontrar en la Biblia. Pero ¿y entonces? Bueno, pues la respuesta es muy sencilla. En la Biblia encontrarás los principios que trascienden a la cultura, a las preferencias o generaciones, y obviamente estas van a variar en su aplicación, ¿sí? Así como lo estás escuchando, el diseño de Dios es el mismo para toda la mujer. No creó un diferente diseño, no dijo que las mujeres de Estados Unidos iban a tener un diseño diferente a las de China, ni a las de México, ni a las de cualquier país del mundo. Es un diseño igual para todas las mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente a cada mujer? Bueno, pues que esta mujer está dentro de una familia y cada familia es singular, y bueno, la forma de aplicar ese diseño entonces va a variar, o sea, va a tener cada caso particular, porque cada mujer está dentro de un ambiente más pequeño en donde entonces tiene que comportarse de cierta o cual manera. Entonces, lo anterior significa que Dios te ha dado dones diferentes y la facultad de aprender y desarrollar muchos talentos, y lo hizo en general con cada mujer. Y estos dones y talentos pueden ser usados para desplegar y hacer conforme a su imagen y ser de ayuda a tu familia y dentro de la iglesia. Ahora, debemos gozarnos en la diversidad, pero esa diversidad debe ser conforme al esquema de Dios, no la diversidad que el mundo ahorita está teniendo en cuenta, que tienes que aceptar cualquier cosa que ahorita se les ocurra. No, esa no es la diversidad que Dios creó. Entonces, tienes que vivir la diversidad, tienes que gozar la diversidad que Dios estableció y ver su multiforme gracia. O sea, creó un solo patrón, pero permitió que se desarrollara en diferentes ambientes y proveyó justamente de todos los dones para que entonces se desarrollaran de manera diferente en todos esos ambientes. Ahora, como mero recordatorio, para pronunciar más, el diseño de Dios es el mismo para toda mujer, pero cada mujer es diferente, cada familia es singular, y la forma de aplicar ese diseño puede variar en cada caso en particular, dependiendo de los dones que Dios te dio. Ahora, la Biblia no tiene un esquema único, no tiene atajos, tampoco pide que clones o reproduzcas la manera en la que tú o tu mejor amiga o mentora están, a lo mejor, como ejemplo, limpiando su casa, educando a los hijos, si los tienes. Entonces,
¿Qué es lo que sí tienes que hacer o qué es lo que sí dice la Biblia? Bueno, que pongas tus ojos en Cristo. Entonces, pon tus ojos en Cristo para que entonces tú puedas desarrollar a cabo esa feminidad, esas cosas, el hecho de que Dios te haya permitido ser mujer y entonces tú como mujer estás en un ambiente en el que tienes que poner tus ojos en Cristo para poder desarrollar a cabo los dones que Él te dio. Ahora, lo que sucede es que toda obra corre el riesgo de ser reproducida. Digo, tú ves a lo mejor un patrón y dices, pues a lo mejor y tengo que llevar a cabo ese patrón. Nos sentimos incluso tentadas a copiar lo que otras están haciendo. ¿Por qué sucede esto? Porque es más fácil imitar lo que hace otra persona que encontrar tus propias convicciones y sobre todo las convicciones en la palabra de Dios. Entonces, aquí también abordar un poco en el aspecto de los dones. Si bien estos dones que Dios nos dio nos hacen únicas y sabemos que se deben usar para su obra, muchas veces caemos en el error de creer, al menos dentro del ámbito de la iglesia, que hay dones más importantes que otros, y los pongo como ejemplo, el don de pastorear o de evangelizar o enseñar. Nosotras a veces nos creamos ese esquema de pensar que esos son dones más importantes. Son importantes porque se está transmitiendo la palabra de Dios, pero todos los dones son importantes. ¿En qué sentido? El don de servir, el don de hospedar, el don de sanar, el don de administrar, están a la par. Todos estos dones los necesitas para que la iglesia funcione de manera adecuada. Imagínate que alguien que está evangelizando, una hermana que está evangelizando, ella trae a las personas a la iglesia, y si no hay quien tenga el don de recibir de manera hospedadora a esas personas y de enseñarles y conducirlas dentro de la iglesia, no tiene sentido de que entonces lleguen las personas a la iglesia, porque no va a haber quien les dé ese abrazo cálido dentro de la iglesia para que sean bien recibidas. Y quien tiene el don de servir, pues justamente para hacerlas, para que se integren, para que sientan que ahora son parte de la iglesia. Entonces, no nada más es enseñar la palabra, y hay muchos dones y todos tienen que trabajar en conjunto para que entonces tenga un funcionamiento adecuado la iglesia. Pero también hay otro detalle que se nos pasa por alto. Creemos que los dones son selectivos o que los dones solo se aplican dentro de la iglesia, y eso no es cierto. Fuera de la iglesia los dones también se tienen que aplicar, y es incluso ahí donde más valor adquiere que tú hagas uso de los dones que Dios te dio. Como ejemplo, dentro del trabajo, dentro de tu casa, con los amigos o con más familia que tengas, ¿no? Por ejemplo, alguien, el don, o tú dices, bueno, el don de enseñar, a lo mejor esa persona que está enseñando, quizás le cueste ser servicial o ser o ser buena hospedadora, ¿no? Bueno, tiene un don y a lo mejor y lo sabe utilizar. Bueno, entonces otra persona puede tener los otros dones o puede tener otro don, y pues es muy bueno que entonces entre todos puedan hacer bien, complementarse para poder hacer bien las cosas, ¿no? En cualquier ámbito en el que te desarrolles. Entonces, ¿qué debes hacer para lograrlo? Bueno, también lo digo así porque yo me incluyo, porque no nada más por el hecho de ser mujer, sino porque al final de cuentas somos hijos de Dios y tenemos que hacer uso de los dones que nos dio. Entonces, bueno, pues a lo mejor y como un inicio, analizar las necesidades en todos los ámbitos en los que te puedas desenvolver, en los que nos desenvolvemos. Bueno, ver también nuestras motivaciones, porque ciertamente en ciertos ámbitos hay a lo mejor una mejor motivación que otra, pero pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a implementar el diseño de Dios en nosotros. Eso es fundamental. Si nosotros creemos que nada más con ver las necesidades o ver, pues a lo mejor esta actividad o esta situación me motiva más que otra, ¿se va a hacer algo? No. Necesitas pedirle al Espíritu Santo que te guíe para que implementes el diseño de Dios de manera adecuada. Entonces, que no te cueste decir, sí, Señor, para hacer eso que Él te está remarcando en el área en el que te está señalando que lo hagas. Porque nuevamente caemos en el punto de vamos a hacer muchas cosas, pero en realidad dice vamos a hacer muchas cosas, se convierte en pues no voy a hacer nada porque no sé qué voy a hacer, porque no he tenido un orden, porque no le he preguntado a Dios qué es lo que yo verdaderamente tengo que hacer. Entonces,
Tampoco tengas miedo a rendirte. Pídele a Dios que examine tu corazón y te muestre cuáles son tus dones y cómo puedes adornar tu vida en el hogar, en el trabajo, dentro de la iglesia, con todos los hermosos colores de su diseño. Entonces, obedece a la convicción que su palabra traiga a tu corazón y sé fiel a ello. Ahora, ya para ir cerrando, porque también es un tema quizás un poco corto, anímate a desplegar la gloria de Cristo en la forma tan especial en la que ha sido creada. Y nuevamente recuerda, no te compares. Cada mujer con los dones que Dios nos dio es diferente una de la otra, pero no pierdas el ímpetu con el que las otras mujeres aplican sus dones. No digas, es que yo no tengo el don de enseñar o de servir. No. Fíjate el ímpetu con el que la otra mujer está desarrollando su don, para que entonces tú digas, pues si yo tengo este don, pues de la misma manera en la que la otra mujer está desarrollando su don, así con esas ganas de servir a Dios, entonces yo de esa manera lo voy a hacer. Es muy diferente el querer ese don que querer hacer con tu don lo mismo que está haciendo a la otra persona. Entonces, analiza las necesidades y motivaciones en los ámbitos en los que te desenvuelves, para así también identificar cómo aplicar los dones, pero sin perder de la vista el camino de Dios. El siguiente paso, y es el más importante, ahora sí de los importantes, ríndete al Señor, que Él sea tu guía en cada cosa que hagas. Si tú vas a hacer una acción y dices, es porque tengo este don, pero no te has rendido al Señor y no has visto si verdaderamente Él quiere que ocupes tu don en ese lugar o de la manera en la que tú lo estás haciendo o llevando a cabo, no va a rendir frutos, entonces no va a servir de nada. Y sobre todo, obedece a lo que Dios quiere que hagas con los dones que Él te dio. Él estableció nuestros dones, pero también estableció qué actividades vamos a hacer. Entonces tenemos que ser conscientes de pedirle a Él que nos guíe para que entonces cada acción que nosotros hagamos sea conforme a su voluntad. Y ya por último, no desprecies los dones que Dios te dio. Haz uso de ellos en todos los ámbitos en los que te desarrollas conforme a su voluntad. En verdad espero que este tema sea de mucha importancia para ustedes, porque es ese auténtico feminismo que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, y no el feminismo que ahorita se está viviendo en el mundo, que tenemos que ser mejores que los hombres o que tenemos que estar por arriba de los hombres. Ya vimos en los temas pasados lo que significa estar debajo de un hombre, pero es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, simplemente hagamos uso de los dones que Él nos dio y bueno, dejemos nuestra vida en sus manos.